Pues muy buenas noches, hermanos, a todos ustedes. Qué bueno que ya están aquí listos para la clase. Estamos empezando la clase de hoy, martes, ¿qué estamos? 11 de agosto, martes 11 de agosto. Eh, Ahorita se irán sumando los demás hermanos, esperemos. Si no, que pichen los tacos de tripitas, ¿verdad? Ande, pues. Mira, tengo un antojo, unos tacos de tripitas que... ¡Ay! ¡Ay! Así es. Sí, eso es lo que traía ganas. Yo lo tengo enfrente cuando quiera. Híjole, no, no me digas, no me digas. Y en Guadalajara hacen muy buena tripa, muy buena, pero no, no como en México, ¿eh? No, tripa en No, en México. México a lo mejor son ratas, quién sabe qué. No, 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 pero sabrosas, pero sabrosas. Hasta de perros serán, pero sabrosas. Dice la esposa que tienen pedigrí. Bueno, ok. Hoy vamos a continuar con el análisis verbal. Hemos estado ya avanzando un poquito. No, no es cierto, ya vamos con el análisis teológico, estamos más avanzados del, estamos más avanzados de lo planeado, ¿verdad? Ya vimos todo lo que tiene que ver con el análisis verbal. No es cierto, íbamos a ver algunas de las expresiones figurativas. Empezaron a poner en el glosario, Yo ya. ¿sí? A ver, déjenme lo checo a ver si es cierto. Y no me Con apareció las nada figuras de de inglés. dicción, hermano. ¿Sí? Sí, eso. Figura de dicción. O figuras retóricas. Como Vamos a quieran. ver qué pusieron ya. Vamos a ver. No han puesto nada. Pues yo no vi nada y acabo de entrar. Puse Acabo 5. de entrar y yo entré en la mañana, pero ahorita no estaba abierto, mi hermano. Ah, es que sí. ¿Sabe qué, hermano? Me di cuenta que tenía un error. En esta semana tenía un error. En vez de tener se abre ¿qué es? El 10 de Martes. agosto y se cierra el 16 de agosto. Se cierra el 16 de julio. Y por tenerlo el 16 de julio cerrado, no nos dejaba abrirlo. Y hoy en la mañana yo dije, Y le iba a comentar, pero dije, no, va a decir que le estoy dando carrilla. me sospeché, así como dijo el Chapulín Chespirito. Colorado, me sospeché desde un principio cuando se estaba comunicando conmigo, que me iba a decir algo y me imaginé que iba a ser la plataforma y en eso me metí a la plataforma y que veo ese problema, dije, ¡Ah! Padre Santos, no está habilitado y tardé un rato en descifrar, dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? No lo entendía. Pues, a ver, es que les digo que dije, es que cada detallito es algo que me descuido. Y Claro. bueno, aquí ustedes van a poner van a añadir una Yo nueva. ya subí 5. No sé si están allá, porque hoy los acabo de subir. ¿En dónde? Sí. No están, hermano. ¿Cómo no? Que ponga A ver, ya. a ver, Yo desde aquí lo estoy viendo. ¿sí? A ver, va. Sí. Está la elipsis, ese no va a ser un ejemplo. ¿Pero dónde? Ponga S, por ejemplo. S. Debe clic en la S. Ay, acá está. Es que sabes que me tapa esta cosa. Espérame. Damos clic en la S. No hay nada. No me aparece nada. Hermana Bere. Ay, no me aparecen. Nomás está ¿No le la parece? E. Lo estoy viendo ahorita. Pues aquí estoy, lo estoy compartiendo pantalla, ¿no? ¿Ya lo enviaste? Sí, ya Pues está se me hace que enviado. nada más lo ves tú, Víctor, porque yo tampoco lo veo. A lo mejor no lo subiste o no Sí lo está se enviado. guardó o algo.
Ah, dice que está oculta. No sé por qué está oculta. ¿Por qué está oculta mi publicación? Yo no puse esa de ejemplo, ¿verdad? Puse guardar cambios. Pero me sale como que está oculta, no sé por qué. Por ejemplo, mira, voy a poner aquí metáfora. No vemos su pantalla, hermano. ¿No ven mi pantalla? No. O sea, nada más vemos el Word, pero no vemos todo lo demás si está haciendo algo más. Ajá. Ay, que yo tenía mal. Por ejemplo, aquí estoy. A ver, espérenme. Y le doy a añadir una nueva entrada. ¿Sí? Yo pongo, por ejemplo, aquí Ejemplo. metáfora. Lo que puse, metáfora. Ah, no, pues ya no me debe dejar. Es cuando... ¿Sí? Y luego... ¿Qué dijimos? Un ejemplo. Luego, Corrección. por... Fuente. Ejemplo bíblico. Y luego fuente. Y el nombre de la Luego, persona que nos subió. por... Sus... ¿Ok? Ahí está. Guardar cambios. Este concepto ya existe, en este glosario no se permiten duplicados. Ah, entonces sí está el tuyo, fíjate. Sí, pero no sé por qué no aparece. A mí me sale como que está oculta, pero no sé por qué está oculta. Bueno, metonimia, por ejemplo. Eso no lo puse. Eso sí me deja. ¿Ya está? Es cuando, ejemplo, bíblico, fuente, Jesús. Ahí está. ¿Está la figura de dicción? Sale que está ¿Por qué no me oculta. aparecen? ¿Deben aparecer todas? Ahí está. Glosario. Ah, es que están esperando aprobación. Es que te las tengo que aprobar yo, se me olvidaba. Alegoría, pues la alegoría. Ok. El eufemismo. Eufemismo es cuando es, de- Revisas una es expresión. como la que cantaba Pedro Infante. Cuando eufemia. Cuando recibas esta carta sin razón, eufemia. ¿No es esa? La de No, los no. eufemismos. Hipérbole. Ay, by Víctor Moreno, muy bien. Todos de la cueva, muy bien, también. Pues, Uy, listos, muchacho, muy bien, muy bien. El ¿para símil, qué me muy bien. estreso? Ajá. Es lo más fácil de usar el diccionario de figuras de dicción. Muy bien, ok. Esperando aprobación y entonces aquí es donde yo, ¿qué tengo que hacer? Y ¿Cómo lo apruebo? Ahí aprobé una. Aquí, aprobar. Ahí la aprobé. Ahí la aprobé esa también. Yay. Aprobé esa. Hipérbole. ¿Cuántas tiene que Ahí, ser por persona? Perdón. 5. 5. Ahora sí. A ver aquí. Ya ven a aparecer. Alegoría, elipsis, esta la voy a eliminar, ¿eh? Para que si la quieren poner como... Ya aparecen, pero tiene que ser en la letra a la que pertenece. La A ya está. En la letra no, Alegoría. ¿no les aparecen así como a mí? No, No, así. Déjenme ver cómo volteo mi cámara. No, pues, a ver, puedes compartir cámara, pueden compartir vaya. pantalla. No, porque el Zoom no lo tengo en la computadora, pero me aparece así. O sea, esta es la pantalla completa, ¿no? Y luego aquí están el abecedario aquí A ver. y ya tengo que irme a la letra. O sea, si simplemente bajo, se acaba. Tengo que irme a la letra que... ¿No aparecen todas? No, tengo que buscarlo por la letra.
Así es. Ah, bueno, a mí sí me aparecen todas. Y, Por ejemplo, aquí está, me encontré otra de Víctor. Ah, no, si Víctor va a estar en el grupo, yo me voy a cambiar al otro. Nos va a ganar todas. ah, ya, En el diccionario bíblico y subió las más fáciles. Sorry. Mm. ¿A qué me mato? Aquí hay uno de todas. hipérbole, metáfora. Sí, sí aparecen todas. Me Tan- emocioné. Tania, No, Mande. ya vi. de figuras de dicción de Francisco La Cueva, está ahí está en está en el, ¿cómo se llama? En el, El 12. en la, Mega. ¿En el disco duro? no, arriba, en el enlace que les puse. Ahí está. Ok, ahorita lo busco. Ok, sale. Pero ya aparecieron, ¿ya vieron? Sí, en todas. Está la opción de todas. Ah, ok. Ahí sí se pueden ver. Ahí les mandé el de las figuras de dicciones de la cueva, ahí también en el chat. Ah, bueno, ahí está. Es, Manu. Nos pasaron para que los bajen de una vez. Ujú. Muy bien, excelente. Esa sí me gusta. Sí me gusta. Bien movidos todos. Muy bien. Ya se los mandé. Entonces dijimos que precisamente para eso, ¿eh? Exponerlas. Sí. ¿Dónde están esas en la semana 3, va? Semana 3. Bueno, sí, híjole, es que ya no les dije. La idea era pues, hablar un poquito de lo que iban subiendo. Me olvidó decirles que eran los primeros 2 días, ¿No se escuchó? No escuché, perdón. pero tenía una Se salió escuchó la. cortado. Bueno, la siguiente semana. Mire, Se vamos a. escuchó cortadísimo. ¿Me escuchan? No. No, Lo siento. todo es cortado. Entrecortado. ¿Por No, qué? yo sí te escucho bien. ¿Por qué? Tengo buen internet. ¿Qué la? ¿No son sus audífonos o algo así? No, ¿No ¿Qué será tal lo si que no están corre? conectados ustedes dos, Tania? Porque yo sí los escucho bien. ¿O estás con datos? no, yo. No, es muy normal. A ver, espérame. El fast. Debo tener bastante internet. ¿Alcanzan a ver? Está completamente blanco con la pantalla. No, es que está muy clara Baja el brillo. los. Que le baje el brillo. Oh, sí. 31. Megabits. Está re bien. ¿Y de subida? Carga. De subida tengo 26, o sea que no tengo por qué atorar, no se tiene por qué Sí, atorar. Ya no se escucha mal. Ahí está, 25 tengo de subida, ¿lo alcanzan a ver? Raquete bien. 25 entre 8 son 3 megas. O sea, hace que. Ahora sí, ya les probé que no soy yo. Bueno, ok. Vamos a hacer esto. Vamos a. Las figuras que ustedes pongan la semana que entra, nos van a hablar un poquito de ellas, ¿sale? Ahí nos platican, así platicadito, un poquito de la figura que pongan, ¿sale? Está. Ahorita vamos entonces a ver mejor, entonces vamos a ver mejor el método, y lo que podemos hacer es ver el análisis teológico, ¿sí? Ok. ¿Se acuerdan que vimos acerca bueno, mejor vamos a empezar, vamos a primero hacer una oración. ¿Quién entró primero? Hermano Edgar. Guíenos, por favor, en oración, hermano Edgar.
Buen Dios y Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, porque hasta este momento nos has conservado con salud, Señor. Gracias por mis hermanos que están aquí, Padre, en esta clase. Gracias por el hermano pastor, Señor, al cual tú usas para enseñarnos tu palabra, Señor. Te pedimos muy humildemente, Señor, que dé fruto en nosotros, Señor, esta enseñanza de lo que estamos aprendiendo, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hermanos, creo que a ustedes también les tocaba esta semana. Ah, no, el examen fue la semana pasada. ¿Cómo les fue el examen a todos? Muy bien, ¿verdad? Por esa pregunta de último que puso, no saqué mi 100, se lo voy a reclamar. Otra vez el examen. No me voy a arriesgar. Entonces, ¿dónde entierran a los sobrevivientes? Pues no los entierran, son Yo sobrevivientes. también tengo mis dudas porque pues a donde les toque ya morirse después, puede ser que alguien diga, yo quiero que me entierren en Rusia. Pues bueno, para empezar, los sobrevivientes no se entierran, ¿verdad? Pues pobrecito, imagínense. Así es que, muy bien a los que la contestaron. ¿Qué pasó, mi hermano Víctor? ¿Qué onda? Ya abusado. Agarro desprevenido. Bueno, ok. De todo, sí. La gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos. Hoy un poquito de gimnasia cerebral, por cierto. Bueno, vamos al análisis teológico. Y si nosotros checamos en nuestra Programación táctica. el método, podemos ver que en el análisis teológico la idea es escoger palabras significativas. Es decir, si en nuestro texto nosotros encontramos algunas palabras significativas, hay que escoger en cuál queremos hacer nosotros énfasis, cuáles creemos que son ahorita en ese texto, por ejemplo, en Judas, en la porción que van a hacer exégesis, va a ser cuál va a ser las palabras significativas de todas, si son como 5 o 6, pues ustedes escogen 2, máximo 3. Hacer el desarrollo teológico de una palabra se lleva tiempo, se lleva trabajo, ¿sí? Ahora, vale la pena considerar dos libros que me gustan, no, por lo menos dos libros que es importante que consideren. Hacia una teología del Antiguo Testamento de Walter Kaiser, ¿sí? Que es el mismo escritor del método. Si no están, se los voy a subir hoy. También está el de uno que acaba de pasarme mi hermano Víctor, muy buen libro, que es Teología del Nuevo Testamento de John Eldon Ladd. Que por cierto, déjenme decirles, y les voy a presumir algo, ¿eh? Cuando estaba en el seminario, el doctor Wechter, era pues un buen maestro que venía de Estados Unidos, que teníamos nosotros, él nos estaba dando teología del Antiguo Testamento, entonces nos hiciéramos de todo el libro, que es un libro, sí, tenemos que hacer un resumen de todo el libro con algunas cuestiones críticas ahí que nos pidió hacer. Y entonces, cuando estábamos en clase, yo le dije, lo que no entiendo, dije, maestro, es por qué dice esto respecto a la expiación y la propiciación en el pensamiento paulino. Y luego dice él, no, no dice eso, maestro, dice eso. Y yo no creo que eso esté correcto. Yo estaba haciendo una crítica al autor. Me dice, no, no dice esto. Y me saca su libro en inglés. Me dice, no dice esto. Yo le dije, ¿en dónde decía? Y saca en inglés y dice, no, no dice eso. Y entonces se lo enseñé ya bien en español, comparó. Y descubrió que había un problema en la traducción. Y en realidad era un problema teológico por, por el error de traducción. Y entonces, inmediatamente se volteó y envió una nota a la editorial, que creo que es CLIE. Mandó luego. Y entonces, yo
yo, desde entonces, en esa materia, olvídense, o sea, me tuvo toda la confianza el maestro. Y fue mi punto, fue mi punto a favor, que descubrí un error teológico en un libro, pero era un error de traducción. Y se los presumo, ¿verdad? Porque es algo de lo que me sentí así como que, pues siento yo un ignorante de lo que soy, ¿verdad? Siento tan pequeñito así como soy. Pues me permitió descubrir algo ahí, por dos razones. Una, pues porque Dios nos está permitiendo tener conocimiento bíblico teológico, ¿no? Entonces, tenemos que ser críticos a lo que leemos, no nomás leer por leer. Tenemos que analizar lo que leemos. Y por mucho que lo hayan escrito los grandes intérpretes, pues tenemos que analizar lo que dicen ellos, ¿vale? Bueno, en este caso nosotros vamos a escoger palabras significativas. Ahora, primero tenemos que entender cuál es la definición teológica. ¿Sí? Tienen ahí su resumen. Lo necesario, ¿qué significa eso lo necesario? ¿No? ¿O era para tu papá? No, no. ¿Qué dijo? Es que le puse a Tania que su taza está enorme y me dice lo necesario. Ajá. Ah, ok. Ok. Bueno, Pero yo sí preguntaba que cuál resumen. la hoja 1, la primera hoja del método. La primera hoja, esa. Ujú. Está. Escoger palabras significativas. Esto es la primera tarea que tenemos que realizar. Y cuando hablamos del análisis teológico, tenemos que analizar la teología de la palabra. Una teología que es bien interesante cuando nosotros vemos todo lo que implica, ¿sí? Esa palabra. Esa es una de las cosas que pocos predicadores consideran. Y esto es algo bien importante. Cuando realizamos un análisis, perdón, cuando nosotros estamos realizando una predicación expositiva, ¿sí? Es decir, ah, nosotros estamos viendo una palabra y primero lo que tenemos que hacer es cómo es que esa palabra juega un papel clave en la teología de ese autor. Por ejemplo, cuando empezamos a ver, por ejemplo, en Mateo a Satanás, para el autor Mateo, una significación muy especial esa palabra o ese término teológico. Estamos hablando de esa palabra, es teológica, ¿por qué? Porque tiene una significación, un desarrollo mucho mayor durante todo oigan, estoy tratando de ver aquí algunas cosas, ¿eh? ¿Por qué no puedo? Estoy haciendo bolas. Ahí está. Ahí está el libro de Jordan Donat. Gracias. Libro de teología del Nuevo Testamento. Chéquense, ese es un muy buen libro para checar, por ejemplo, cuando ustedes están viendo la teología en Judas, y ustedes tienen que revisar en epístolas generales, ¿sí? Y en el autor Judas en particular, ¿sí? ¿Cuál es el significado que le da él? Por ejemplo, la palabra mundo. ¿Cuál es el significado para mundo con Pablo? Hermano Antonio, cuando habla Pablo de el mundo. Del sistema, pues mundano en el que vivimos, no sé cómo describirlo. Correcto. Sí, está bien por ahí. ¿Quién le ayuda? Sistema Las corrupto. personas inconversas.
los que no son creyentes, podría ser. Así es. Pero, por ejemplo, la teología de Juan, mundo también puede significar ¿qué? Creyentes El también, planeta. todos. La creación. No necesariamente, sí, la creación, pero cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿a qué se refiere? ¿Al planeta? No, a todas las Sí. Los personas. La seres humanidad. humanos. Humanidad, A la humanidad. a la humanidad entera. A la humanidad, exactamente. Entonces, tienen diferente significado cada autor en este contexto. Entonces, tenemos nosotros que definir, encontrar su definición teológica, primero en el texto y dentro de su contexto. ¿Sí? ¿Cuál es el significado? Hay, hay también un buen diccionario teológico que es el compendio del diccionario teológico de Gerhard Kittel. ¿No lo tienes, Víctor? Gerhard Kittel. Sí, sí lo tengo. Lo busco. Súbelo, súbelo. Es más, ese creo que yo no lo tengo. ¿A dónde los están subiendo? ¿Está en el Al chat? chat. Al chat de aquí de Zoom, de ahí descárguenlo luego, porque si no, ya no lo van a poder descargar. No se puede descargar. Yo te lo mando por correo, Tania, si batallas. Ok, porque nada más me aparece el diccionario. Ujú. ¿Sí? Ese es un muy buen diccionario, ¿eh? Pues es que enviaste el enlace. Luego chequense el enlace, copien el enlace y pónganlo en algún lado ese enlace y empiécense a descargar descarguen los libros. Mm, Siempre tienen la oportunidad de tantos libros. Que bajaste los híjole, no lo tengo, déjame lo descargo una vez. Víctor, ¿ya pusiste todos los nuevos que descargaste de la línea de la de George Sheldon Ladd? Solo es uno. Ahora, si se refiere a toda la colección teológica, está dentro del link. Sí, ok, ya la tienes ahí arriba. Ok, eso es lo que quería saber. Sí, ya está. Ok, Sí. perfecto. Eso es lo que quería saber, eso me interesa. Son como 27. Son 30. Son 30, no son 20. Son 30. Wow, No, son 30. aquí lo voy a... Teológico del Nuevo Testamento. Ese también. Hay otro que nosotros usábamos mucho. Es un diccionario del Antiguo Testamento. Ese es católico, ¿eh? Es católico, pero es buenísimo. Es ay, espérame. Ahí les subo algunos que creo que sí no vas a tener. Ahí tengo algunos del Antiguo Testamento que son tan católicos, pero son muy interesantes, son muy buenos. Nosotros los usábamos allá en el seminario, allá en Lomas Verdes, está están carísimos. Son dos tomos, cada uno cuesta como 2,000 pesos. Y no están tan grandes, ¿eh? Pero ya ven cómo son los católicos, solo por accesible. Tiene mejor herramientas esos compas que el cristiano, Sí. por desgracia. Y sí y está muy bueno ese diccionario, muy, muy bueno, muy acertado. Como el comentario de Jerónimo, está buenísimo. Fíjense. Ahora, luego en el diccionario, en el de Mundo Hispano, Diccionario Bíblico Mundo Hispano, que es de Douglas y Tini, creo que se llama los autores. Son como tres autores. Ese diccionario, aunque es un diccionario bíblico, luego en sus explicaciones trae algunas explicaciones teológicas que también vale la pena para investigar, ¿sí? Ahora, lo que estoy diciendo esto es porque tenemos que ser investigadores, hermanos. Toda esta teología no es nada más de que nos metamos a ver la Biblia, necesitamos ayudas. Es un montonal todo esto. Ahora, las ayudas, por supuesto que también son limitadas, ¿verdad? Siempre el Espíritu Santo pues, nos va guiando incluso en estos detalles que parecen mecánicos. Parecen mecánicos. Es más, creo ¿Cuál es el que, diccionario, hermano que me Edgar, dijo? ¿no? ¿Del católico? ¿Mande? ¿Cuál es el diccionario católico que me dijo? Es que ahorita se me escapó, pero en cuanto me acuerdo te lo envío. Bueno, si me acuerdo. Ya está. Me dice.
Es diccionario del Antiguo Testamento. Ay, no me puedo acordar. Bueno, ahí tengo otros muy buenos que también les voy a pasar, que valen la pena. Es más, de una vez los paso. Espérenme, aguántenme, discúlpenme. Ahí va. Porque creo que deben de tenerlos de una vez. Y ese es uno de los problemas en educación teológica, siempre la falta de bibliografía. Y más que estamos nosotros en provincia, están los de Lothar Koenen, el Vine. ¿Cómo se comparte aquí documentos? Ah, acá está. En chat, en file. ¿Y luego qué le doy? File y ya solamente le busca Your ¿Y luego Computer. su ordenador? Eh, Ok. Ay, es uno por uno, ¿verdad? Sí, uno por uno. Uh, ¿Ya les compartí uno? Se está subiendo apenas. Tiene que ver Ah, el progreso. sí. No. Entonces mejor te lo subo a la nube porque si no aquí me voy a aventar toda la tarde. Este domingo, ya entró el hermano Edgar porque quiero que el hermano Edgar haga un comentario. He estado predicando y por ejemplo, hermano Edgar, ahí está. Ok. Este domingo, no sé si fue este domingo o el pasado, desarrollé un término teológico, es más, en cada una de estas predicaciones. ¿Cuál fue? ¿Se acuerdan? Que hablé del término teológico y lo desarrollé. ¿No? No, pues si estaba dormido el hermano, ya pobrecito hermano. Sí, o nomás tenía ahí y luego tenía la cámara apagada y él estaba viendo una película de Cantinflas el hermano, ¿no? No se crea, hermano Edgar, no se crea. No me oye, ¿verdad? Parece que no. No, bueno, Me entonces, cayó el internet, ahora sí me lo estoy agarrando. se me cayó el internet. Que ya ve, se le está cayendo el internet. Es el internet. Bueno, Ujú. bueno, Se me cayó, tuve que cerrar y volver a abrir. ok. Escogemos las palabras significativas. Dos, empezamos a definir esas palabras. Cristo, por decir un ejemplo, Cristo es una palabra teológica. El significado de Cristo. Cristo es Mesías. ¿Y Mesías qué significa? Ungido. Ungido. ¿Y qué significa ser ungido? Eh, Bañado en aceite. consagrado. Escogido, apartado. Consagrado, escogido. No, bañado en aceite, ¿no? Ungido es Es una consagración más que nada. una dedicación. Dedicación. Puede ser a varias cosas. Sí, Puede ser sacerdotal, puede ser de rey y profeta. para determinada misión o ministerio, puede ser como rey, ¿sí? En estos casos, el aceite, el derramamiento del aceite tiene un significado. ¿Cuál es el significado de que el aceite se derrama? Llenos del Espíritu Santo. Exactamente, que el derramación de la Espíritu gracia. Santo está sobre esa persona. Ese es el significado del aceite, ¿verdad? Entonces, el ungido en especial, pero el ungido, hay muchos tipos de ungido, pero en especial el ungido, eso es importante. Cuando se habla del ungido, estamos hablando del ungido por excelencia, que está sobre todo tipo de ungido. Y cuando se refiere a el ungido, se refiere al Cristo, ¿sí? Y entonces eso hay que definirlo, número uno. Número dos, incluso hay que definirlo según su uso, de acuerdo a un desarrollo cronológico por diferentes eras teológicas. Por ejemplo, ¿qué significó el ungido desde la época patriarcal? ¿Quién lo manejó? Pues podemos tomar un ejemplo por diferentes épocas. Y más voy a poner aquí. Creo que esto sí lo tengo. Voy a compartirles.
Voy a compartirles pantalla. Permítanme buscar aquí. Esto sí lo tengo. Tengo una táblica histórico canónica. Por aquí está. La interpretación, Gordon Free, cronología. Aquí está. También este es- Ahí va, ¿eh? Ustedes van a ver una tabla. Esa tabla. Uy. No, es que está lento. Perdón. Salud. Se me olvidó que estaba con micrófono activo. Ahí va, ¿eh? Ahí está. Bueno, esta no está completa. Híjole, no la tengo completa. Es que esto fue. En una ocasión me tocó dar en Puerto Vallarta la materia de Antiguo Testamento 2, pero di todo desde Josué hasta Malaquías. Me lo aventé en 2 días. Todo Antiguo Testamento. Desde las 12 del día, del viernes, hasta las 10 de la noche, claro, con su hora de comida y cena, y al día siguiente desde las 8:30 hasta las 7 de la tarde. Estuvo bien pesado, me aventé como 2000 diapositivas. Y vamos con un desarrollo cronológico, pero también teológico. Y vamos hablando de características, características de tipo hermenéuticas de cada libro, de forma cronológica, pero también cómo avanzaba la teología. Ok, en este caso nos falta el prolegómeno a la promesa, que es todo el tiempo de cuando surge la promesa del Mesías. Estamos De hablando Abraham a Moisés. no, desde antes de cuando la serpiente, ¿se acuerdan? De la caída del hombre. Sí, y Después de la caída del hombre. ajá, la maldición. Y entonces es Génesis 3:15, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Creo que sí. Después de eso viene la era patriarcal, y luego de la era patriarcal viene la era mosaica, ¿sí? De la era mosaica, estamos hablando de Éxodo hasta Deuteronomio. Luego la era premonárquica, que ahora sí ya la tenemos aquí, Josué, hijos de Ruth. La davídica, primera, segunda Samuel, primera Crónicas. La era sapiencial, la era profética del siglo IX, siglo octavo, séptimo, los profetas del exilio y los posexílicos, en lo que se refiere a Antiguo Testamento. Pero también tenemos, tenemos por ejemplo aquí, lo referente a los reyes, cómo vienen aquí los reyes, la división del reino. Esta también me la aventé, pero no sé dónde dejé la otra. Esta nomás es una imagen. Se divide el reino, y luego el reino del norte y el reino del sur. Los reyes en negrito son los reyes malos, los reyes aquí en blanco son los reyes buenos. Como pueden ver en el norte, fueron los reyes malos y los maletas y los malísimos, ¿verdad? Y abajo, en el reino del sur, en Judá, si hay reyes buenos, de repente unos cuantos malos, pero luego vienen buenos y otra vez aparecen 2, 3 malos, pero hay reyes buenos siempre. Y eso es interesante. Por ahí están los reyes. Junto con ellos también se ve hacia el reino del norte, los profetas, cómo actúan los diferentes profetas, Elías, Eliseo, Amós, Jonás, Oseas. Abajo en el sur, Joel, Miqueas, Isaías, Nahum, Sofonías, Habacuc, Jeremías, más o menos si los pueden ubicar arriba, vienen los años y también eso nos ayuda para ubicarlos en tecnología. Y eso es bien interesante también. Y hasta el final acá están Nehemías, Esdras, Malaquías, están por acá al final. Y que no son profetas, son libros históricos y son personales, que vale la pena considerar. También en el Nuevo Testamento tengo una tabla. Esas se las voy a pasar, ¿eh? Esas se las voy a pasar, se las voy a subir. Déjenme, creo que no las tengo aquí. Esas porque son necesarias.
porque ustedes, por ejemplo, para el Antiguo Testamento, tienen que tomar algunos ejemplos del desarrollo progresivo de la teología. Por ejemplo, cuando hablamos de Satanás, ¿dónde se empieza a hablar de Satanás? En Génesis. En Génesis, en el huerto. Y se refiere a Satanás como ¿qué? La serpiente. La serpiente antigua. Serpiente. En realidad todavía no se refiere, en ese No se conocía como Satanás. no se refiere a Satanás como Satanás. Simplemente se ve como una serpiente, y aunque no se le dice Satanás, ¿qué significa Satanás? Adversario. No, ese es diablo. Excelente. No, no, Adversario. diablo era adversario. Son un diccionario teológico, qué bárbaros. Conozco. Y aunque Satanás significa adversario, todavía no dice el nombre, pero ya lo vemos realizando sus funciones como tal, ¿sí? Como serpiente, lo vemos como un adversario de Dios, y oponiéndose a la voluntad de Dios. Entonces, eso es interesante como parte del análisis teológico. Claro, los teólogos ahí mencionan algunas cosas interesantes. Luego, después de eso, vienen las diferentes épocas teológicas o eras teológicas y cómo se va desarrollando. Donde se ve un poquito más desarrollado es en la era sapiencial. Ahí, ¿dónde estamos? Acá está. Uy, me pasé. Aquí está. En la era sapiencial. ¿En dónde se ve en la era sapiencial? ¿En qué libro de eso se ve desarrollado el concepto de Satanás? Job. Muy bien. En Job hemos desarrollado el concepto de Satanás de una forma mucho mayor. Fíjense cuántos siglos pasaron desde Adán y Eva hasta la sapiencial. ¿Sí? Un chorro, estamos hablando de unos 800 años posiblemente. O quién sabe, ¿verdad? También dependiendo la postura. Lo cierto es que aquí ya se desarrolla más la teología respecto a Satanás. Y no se diga, perdón, termino de decir esto nada más, cuando se llega a los profetas del exilio con Ezequiel, cómo se desarrolla todo respecto a Satanás, ¿verdad? Ese ángel de luz, ¿verdad? Es bien interesante ver cómo se desarrolla ahí. Y luego, pues ya, donde más es en los evangelios. Sí, perdón, Estefanía, adelante. Sí, no está registrado que Job fue antes. Fíjate bien, eso es interesante lo que dices. Muy bien. Y tenemos que saber eso. Job es un personaje real de la época patriarcal, ¿sí? Pero el libro fue escrito en la era sapiencial. Aunque es un personaje más antiguo, es escrito en eso. Y aunque es difícil datar exactamente su fecha, porque no hay datos que digan, este libro fue escrito en tal fecha. No hay datos intrabíblicos que lo digan así, pero sí es posible verlo por todas las características literarias que coincide con toda la literatura sapiencial de la época. Y aunque es un personaje más antiguo, es escrito por ahí. Y tiene también su particularidad. ¿Por qué? Entonces, eso vale la pena cuando haces tu análisis teológico, mencionarlo, porque esa teológica que está en las escrituras y que no la consideremos, eso sería una pérdida. Ay, mira, los tienes ahí, brother, ya los tuviste tú. Bueno, ya subió nuestro hermano Víctor más libros de teología. Qué bueno, qué La bueno. completa. Pues él nomás ¿Sí? subió un libro. Esos son 4. Ah, excelente. Sí, iba a subir más, pero pues es que no me podía aquí estar entreteniendo subiendo libros. Excelente. Bueno, la cuestión aquí es que si hay una riqueza teológica en el texto y que por omisión nuestra no la toquemos, entonces creo que estamos pecando nosotros de
¿cómo decirlo?, de omisión, ¿no? En omitir tal profundidad de las escrituras. No estoy diciendo con esto que nosotros pretendamos lucirnos y que, no, hay que si pensamos, no es eso. Vamos a dar datos que sirven. ¿Sí? O por lo menos, miren, tenemos que entender. Y así no lo predicamos, todo eso, tenemos que entenderlo. Eso no tiene, si quieren decirlo así, que sea parte de nuestro, en el peor de los casos, si no lo vamos a comentar, que sea parte del iceberg, de esa parte del iceberg que no se ve, pero que nosotros podamos entender la teología, ¿sí? Para poder hacer la exégesis adecuada, ¿sí? Aunque no lo prediquemos, pero nosotros lo conocemos y tenemos un entendimiento mayor del texto. Entonces, lo que vamos a interpretar ahí y lo vamos a aplicar a situaciones nuevas, ¿sí? Entonces lo estamos interpretando de una manera correcta al entender toda la riqueza de la teología del texto. Aunque vale la pena a veces decirle a los hermanos, algunos dicen, pero eso ¿por qué estarles diciendo de todas esas cosas? No, y lo hacemos de una manera amena, lo hacemos de una manera, bien narrada. Los hermanos les enriquece mucho, créanlo, les enriquece mucho. Bueno, después de eso, por ejemplo, cuando hablamos aquí, vamos a ver más adelante, dice la teología antecedente la palabra en otras eras teológicas. Es interesante también ver la progresión. Entonces, eso es la progresión. Léanse toda esa parte del análisis teológico, ¿eh? La progresión, ¿cómo va progresando la teología? ¿Cómo se le van añadiendo detalles a un término teológico y cómo va aumentando, 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 aumentando? De tal modo que, no sé si les platiqué una vez de una persona que tenía un problema con su jefe. Su jefe, y especialmente sabiendo que este hermano era cristiano, era especialmente incisivo con él. Lo trataba bien mal y lo humillaba y lo hacía quedar mal con sus jefes y le cargaba el trabajo y a los otros, lo que les quitaba el trabajo a otros para dárselo a él. Así era, como bien sabemos, como bien decimos, gacho. Era gacho con él. Y entonces, este, un día él, leyendo las escrituras, descubrió que algunos escritores bíblicos, especialmente, por ejemplo, algunos salmistas, escribieron respecto a sus enemigos, que al ser sus enemigos también eran enemigos de Dios. Y entonces estos escritores escribieron algo bien duro en contra de ellos. Por ejemplo, surgen esos salmos imprecatorios en los cuales dice, por ejemplo, en uno de ellos, no recuerdo ahorita la cita, pero dice uno de ellos, Sácalos, y a sus sácalos, niños, y a sus niños, bótalos. destrózalos, estréllalos contra las peñas, se desoyen. Caray, así es. Y acábalos y destrózalos y Chido. estaba bien duro. Y está bien duro. Y dices tú, pues está en la Biblia. Pues sí está en la Biblia. Y como este hermano lo encontró ahí, me dice, no, hermano, y no, pastor, dice, yo voy a orar para que nos destruya, para que los destroce, porque están contra mí, están contra Dios al estar contra mí. Efectivamente, eso es cierto. Esa parte es cierta de la teología en donde dice, están contra nosotros, contra Dios, porque somos su pueblo, que sea el tesoro. Sí, están contra Dios. Nuestros enemigos son enemigos de Dios. ¿Sí? Ahora, pero eso de querer destruirlos y todo eso, nos estamos olvidando de la progresión de la teología. Recordamos más adelante, en ese punto ellos tenían un entendimiento y sería interesante que hicieran un análisis teológico a eso, pero tenían un entendimiento de Dios, de la persona de Dios, de la justicia de Dios y quién eran ellos con respecto a Dios y cómo había esa conexión entre
el pueblo y Dios. Y cómo sus enemigos eran enemigos de Dios. Y entonces ellos, en ese entendimiento que tenían, en ese momento era limitado todavía, porque la teología siguió progresando, hubo una revelación cada vez mayor, de tal modo que cuando nuestro Señor Jesús estaba aquí, que es la máxima revelación de Dios, eh, cuando nuestro Señor Jesús tuvo su ministerio en la tierra, Él nos dijo que hagamos algo respecto a nuestros enemigos. ¿Qué debemos hacer? Amarlo. Amarlos. Amarlos. Entonces, ¿dónde queda la aplicación de este hermano de orar contra respecto a ellos? ¿No? Pero si entendemos la teología correcta del texto, que es enemigos, son enemigos de Dios, podemos entender que nuestras armas, entonces, no son terrenales. Podemos entender un pasaje, ahí les va un pasaje paralelo. ¿Sí? Nuestras armas no son terrenales y no son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, tenemos que luchar a nuestras batallas al modo de todos. Porque nuestro Señor es poderoso para pelear nuestras batallas. Eso es un cierto. Y voy a hacer mención de algo muy contextual. En estos días, yo estoy en el grupo, y sí se los voy a decir. Estoy en el grupo con otros líderes denominacionales. Y yo no participo con ellos casi nada, o más bien nada. Porque no estoy de acuerdo con algunas posturas. Entre ellas ellos ya se opusieron directamente y ya le amenazaron al gobernador de que se van a reunir aunque él no quiera aprobarlo, y yo no estoy de acuerdo con eso. También ahorita traen la idea de que como se plantaron los dueños de bares y cerraron calles y hasta quieren cerrar el periférico, dicen ellos, nosotros también lo vamos a hacer. Dice, si ellos lo consiguieron así, vamos a hacerlo nosotros también. Y esa es la manera en que podemos conseguir lo que queremos. Entonces, yo veo a un grupo de líderes cristianos queriendo combatir con las herramientas del mundo, completamente del mundo. Estos dueños de bares, ¿cuál es su interés? ¿Les interesan las personas? A ellos no les interesan las personas, les interesa es vender, les interesa su negocio y nada más que su negocio. Que si se enferman o no se enferman, no les interesa, lo que les interesa es que se abra y que ellos puedan sacar adelante sus negocios y seguir haciendo dinero. Y entonces, ¿cuál es nuestro interés? ¿Cuál es nuestro interés? Las personas. Si son las personas, tenemos que cuidar a las personas, ¿no? Pastor, Majalca. Glorificar al Señor, ese es nuestro interés siempre, ¿no? Ese es nuestro interés. Y el de reunirnos, pues podemos seguirnos reuniendo, pero reuniéndonos todavía de esta manera. Me decían, pero es que no es completo. Claro que sí, no es completo. Tienes razón. No es completo esto. Y será más pleno cuando estemos juntos, nuestros cultos, nuestras reuniones, y por supuesto no son lo mismo ahora que cuando estamos juntos. Ese es un hecho. Estamos de acuerdo, nos hace falta en muchos sentidos. Por eso fue idea de Dios, que nos congreguemos, que seamos parte de una familia, que podamos abrazarnos, que podamos compartirnos el amor. Sin embargo, tampoco es pleno esas reuniones en Dios como comparable a la plenitud que tendremos cuando estemos con el Padre. ¿Están de acuerdo? Siempre tendremos algo más. Sin embargo, tenemos que aprender a contentarnos cualesquiera que sea nuestra situación. En este tiempo tenemos que aprender a ser pacientes. Tenemos que aprender a ser pacientes. Bueno, ese es otro tema que vale la pena hacerle exégesis a diferentes pasajes. Es más, me gustaría que le hicieran exégesis a Levítico capítulo 13. ¿De qué habla Levítico 13? ¿No saben? Habla de las leyes, son leyes sanitarias. Son leyes sanitarias respecto a la lepra. ¿Dónde debían estar la gente que tenía lepra y cuáles eran las indicaciones de la distanciamiento social?
¿sí? Esas leyes se aplican a nosotros, pues normalmente no se aplican a nosotros, ¿sí? Son para determinadas situaciones, ¿verdad? Pero curiosamente, en este contexto, pues tratan de enfermedades infectocontagiosas. Son principios de Dios. ¿Qué significa? ¿O será que Dios no tenía fe en sí mismo, que tuvo que poner esas leyes? Digo, a la manera de interpretación de algunos, si fue Dios mismo quien dio esas leyes para los cuidados sanitarios, no podríamos nosotros hoy, que estamos en situaciones muy similares con enfermedades infectocontagiosas, seguir esos mismos principios de cuidado que Dios nos ha dado en las Escrituras. ¿Me explico ya? Tenemos que, vale la pena hacer un exégesis, ¿eh? Y predicar y contextualizar ese pasaje de Levítico 13. Pastor Majalca, te tengo un reto, pastor. ¿Sí? Sí. Hermana Estefanía, para que le prediques a los adolescentes, Levítico 13. Sí, claro, claro. Bueno, Yo le invito a dar un tema ahí en nuestra iglesia. sí, mi padre, claro que sí. Me encanta también con los chavos. Me encanta con los chavos. Adiós, esperamos ser de bendición si nos invitan. ¿Qué más? Básicamente, en el análisis teológico hay que leer, hay que investigar, hay que ir acomodando cada cosa en su lugar. ¿Sí? Cada cosa. Aquí es de mucha investigación. ¿Sí? Por eso no les estoy pidiendo que hagan el análisis teológico de 10 palabras. En el análisis verbal se escogen como unos 5, 6, o todos los términos teológicos que hay en esa porción bíblica. Se identifican, ¿sí? Se identifican esos términos teológicos, se identifican y se citan ahí. Pero en el análisis teológico se hace el desarrollo de 2 o 3 de ellos, de los más significativos. Entonces ahí ya viene el trabajo más pesado. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bueno, Tania está bloqueada. Está tan impresionada que se queda inmóvil. se quedó inmóvil, nada con lo que dije, ¿verdad, hermano? Hasta flasheó, se quedó deslumbrada también. Me No. quedé pensando en que nada más debería de hacer una aclaración así pequeña. ¿En qué? Una cuestión bacteriana y una de virus no se tratan igual. Ah, bueno, sí. No. Nada más era un comentario. Bacteria, pues la lepra es bacteria, ¿verdad? La verdad no sé. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué de bacteria? ¿Dije algo? Porque la bacteria... Ah, no, porque ahorita dijo bacteriana y luego lo anterior de... Sí, dijo bacteriana. Ah, Y la bacteria sí tiene vida en sí misma y el virus no. El virus es solo materia inerte ¿sí? que causa mal. Ah, Ujú. entonces lo dije sin pensarlo, ¿eh? No estaba es ni virus. Está bien. Pero sí, enfermedades infectocontagiosas. Es así. ¿La lepra qué es? Es una bacteria. Es bacteria, ¿no? Según yo. Según yo sí es bacteria. No es virus. Ok. Pero igual aplica lo que leímos la vez pasada, que pues la Biblia no es específicamente para todos los tipos de situaciones que hay, sino que te pone un ejemplo para que tú mismo puedas saber qué hacer en esas situaciones. Ajá, exactamente. Ahí se aplica Gordon Fee. General Muy y bien, está amplia. siendo transversal. Es general y amplia. Muy bien, No, excelente, excelente. no limita y particular. Y esa es pregunta de examen, ¿verdad? Fue pregunta de examen. Muy bien, excelente. De Pues hecho, hay una frase que dicen que la Biblia es para todos, pero no es a nosotros. Sí, exactamente, porque hay receptores primarios. Hay receptores primarios. Por ejemplo, epístola a los colosenses. ¿A quién era? No fue a nosotros, Colosas. a los hermanos de Colosas, ¿sí? Pero los principios que de ahí emanan sí son aplicables a nosotros. Es correcto. Así es.
pero exactamente, fueron dirigidos a nosotros. Y eso lo tenemos que entender. Por eso es el análisis contextual. Excelente, muy bien, muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios, quejas, chismes, celos, iras, contiendas? En lo que estamos viendo, el análisis teológico dice que hay que ver dos tablas, pero no vienen aquí en las hojas que tenemos. No, son esas tablas que yo les voy a pasar. Es la tabla Teológica canónica. canónica, así es. Esas se las voy a subir. Mañana temprano se las subo. Así ya para mediodía tenganlas ahí. Considérenlas ahí. También otra del Nuevo Testamento, que en realidad el Nuevo Testamento más bien es acomodar a los escritores más o menos por fechas, ¿sí? Y el ubicarlos por fechas también nos sirve para entender algunas cuestiones contextuales, ¿sí? Y cómo si Santiago escribió antes que Juan Apocalipsis, entonces, ¿cómo, cómo podemos decir que Juan no influyó a Santiago? ¿Sí? ¿Quién fue primero? ¿Marcos, Mateo o Lucas? Marcos. Marcos, así es, Marcos. Entonces, se puede decir, es posible que incluso tanto Lucas como el propio Mateo, hablando de los sinópticos, ya hayan leído el propio Evangelio de Marcos. El documento Q. Ajá, Interesante. incluso hay otra posibilidad de que ni siquiera, de que Marcos haya leído otro, que es el famoso documento Q, ¿verdad? O hay otra posibilidad de que, bueno, hay muchas posibilidades, pero por eso hay que ubicarlos cronológicamente, ¿verdad? Eso nos... Yo soy la postura que sí, Marcos tomó referencias como Lucas, porque Lucas menciona que él investigó tanto de primera fuente como de fuentes escritas. Ujú, así es. Sí, y sí, esa es una muy buena observación. Eso influye en la teología de los escritores posteriores, ¿sí? Eso también influye. Entonces, por eso, en nuestro análisis teológico, tenemos que considerar quiénes estuvieron primero, quiénes escribieron primero. ¿Preguntas aquí? Creo que hasta aquí vamos a llegar. Hoy vamos a terminar temprano. Hoy también temprano en la otra clase. Qué suave. ¿Preguntas? ¿Tienes preguntas? Bienvenido nuestro hermano Irving. Espero que hayas podido ver la clase pasada. Ya a los compañeros del otro grupo, ya les califiqué su mapa conceptual de la semana pasada y ya les hice su retroalimentación en la misma plataforma. Ya aprendí, ya aprendí. Ahora voy con ustedes mañana. Mañana voy con ustedes de estas 2 semanas anteriores, ¿ok? Este, pues creo que hasta aquí terminamos nuestra clase de hoy. Si tienen alguna pregunta, pues me dicen. Bajen los Sobre, que están en el chat. Bájenlos, no sé, antes de que yo cierre, porque si cierro, y ya no los van a poder bajar. ¿Ok? ¿Sí, mi hermano Antonio? sí, sobre la retroalimentación, no tenemos la retroalimentación del curso anterior, ¿o sí? También se los voy a pasar. Sale, también se los voy a pasar. Hay algunos que sí se los di, pero hay otros que no. No, yo no lo tengo. No lo tienen. A muy pocos lo tienen. Sí. Ya me acordé porque tenía un problema con, ¿cómo se llaman estos amigos de OneDrive? De OneDrive. Y me aventé como una semana batallando con ellos. Ya me lo resolvieron. Y entonces tenía esa carpeta, la tenía, cuando la pasé de la otra computadora a esta, todos los archivos se guardaron, pero esa carpeta no. Entonces estaba que no me la dejaba abrir, ni me la dejaba grabar de ninguna modo. Algo tenía. Y entonces me aventé como 10 correos con ellos, con OneDrive. Primero con los de Office y luego después con los de OneDrive. Entonces invertí bastante tiempo en eso. Me estresó mucho, mucho me estresó ese problema. Y por eso me atrasé. Esa es la razón. Discúlpeme a todos, pero
esta semana voy a ser dirigente en pasarles eso. ¿Ok? Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar con nuestro hermano. ¿Quién entró primero? Nuestro hermano Edgar y ya oró, ¿verdad? Y entonces ahora nuestra hermana Estefanía, que fue la segunda que entró, y vamos a terminar con ella con una palabra de oración. Dios, te damos muchas gracias porque has sido bueno con nosotros. Gracias por cuidarnos, por guardarnos. Gracias por cuidar a nuestras familias también y porque pudimos tener esta clase con este medio, Señor. Ayúdanos a que podamos aprender mucho para poder ser mejores servidores, Señor, para ser mejores en nuestros temas, en lo que compartamos, en nuestros estudios, Señor. Que podamos ser estudiosos y disciplinados para poder compartir de una mejor manera tu palabra y que el mensaje pueda ser, pues, con más riqueza, Señor. Y que sobre todo no nos olvidemos de lo más importante que es tu Espíritu Santo. Así es. Que estemos llenos de ti, Señor, para que esto que aprendamos no solamente sea algo teórico, sino que realmente seamos movidos por tu espíritu para hacer cada estudio, para hacer cada mensaje, cada predicación, que tú seas el que obre en nosotros y que hablemos lo que tú quieras que hablemos. Muchas gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Les amo, mis hermanos. Dios los bendiga. Qué gusto verlos. Hasta luego. Que descansen. Espere, no corté la llamada. Bueno, aquí estoy, aquí. Perdón, es que en